para ponerte en perspectiva, en mi caso, yo, yo soy un seguidor de las enseñanzas del Rebbe de Lubavitch. No sé si has escuchado. Específicamente, digamos, se llaman las enseñanzas del Hasidismo. El Hasidismo es un movimiento, es una escuela dentro de lo que se considera el mundo del judaísmo ortodoxo. Y esta escuela fue fundada por el Rabí Israel Ben Eliezer, el Baal Shem Tov, en el año 1740, 60, en esa época. Y el Baal Shem Tov trajo ideas que ya se encontraban en el judaísmo, pero las puso de una forma que fuesen accesibles para las masas. Estas ideas. La forma en que lo hizo fue a través de historias, cuentos, algo que fuese muy accesible para todo el mundo, que fuese muy popular. En privado, él tenía una escuela de 60 alumnos, todos genios talmúdicos, todos muy, ¿cómo se le llama? Dotados de muchos talentos para transmitir a la gente, muy carismáticos. Y resulta entonces que estos alumnos eran 60 alumnos. Cuando el Baal Shem Tov fallece, su alumno, su hijo le sucede en la dirección de continuar estas enseñanzas, y todo inicia como un movimiento muy místico, aparentemente muy, muy místico. En una época donde la comunidad judía, en general los talmudistas, el estatus socialmente, tenían miedo de que las masas estudiaran Kabbalah, porque la Kabbalah puede ser fácilmente malentendida, malinterpretada. Lo que no se daban cuenta el establecimiento talmudista, en hebreo se le conoce como los mitnagdim, los misnagdim. Lo que no se dan cuenta ellos es que en sí mismo el hasidismo no viene a hablar de Kabbalah, sino que, si bien es cierto, la Kabbalah es una herramienta y un lenguaje que se utiliza en la escuela hasídica para transmitir las ideas del hasidismo, el hasidismo no solamente toca el nivel Sod de la Torah, sino todos los niveles. Entonces, en un momento el hasidismo, la escuela hasídica va a hablar en un sentido simple, en un sentido llano, en un sentido obvio. En un momento va a hablar en un sentido, los 4 niveles de la Torah, que creo que está saltando, de de nuevo, es una clase muy general, lo que se le llama como el Pardes. Este es un encuentro muy general. Entonces llegamos a la segunda generación desde el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov lo que hizo fue tomar ideas que ya se encontraban en el judaísmo y se tomó una idea del Zohar muy, muy en serio. La idea es: Ein Asar Punoi Minei. No hay lugar que esté vacío de Dios. El Baal Shem Tov me enseñó que que todo lo que nosotros vemos, y también el mundo físico, digamos, yo no lo estoy poniendo ya en un lenguaje más filosófico, el mundo físico y también el mundo espiritual, todo, absolutamente todo, el universo entero, con todos sus niveles, etcétera, etcétera, todo está lleno de Dios. En otras palabras, Dios está pulsando constantemente la creación, y en sí mismo, Enoy Milvado, exacto, la idea de Einod Milvado, y no hay nada sino solamente Él. Y este es el monoteísmo de Abraham. Abraham dio a conocer que Dios existía y empezó a entender cómo en realidad la razón y lo que está detrás de todo lo que nosotros vemos es Dios mismo. Entonces, estas ideas
sonaban un poco sensacionalistas debido a que estaban vinculadas con mística Kabbalah, ya que en ese momento el establecimiento talmudista estaba más dedicado a estudiar la parte legal, la parte cuadrada. No quiero hablar así, digamos, de la Torah, pero la parte cuadrada de la Torah, las leyes, todo lo que es el código de leyes, eh, la discusión de estas leyes, que se llama esto, todo está en el Talmud y en los diversos comentaristas y del Talmud. Entonces, ¿ah? La Torah oral. Ahora, la Kabbalah también es Torah oral. La Kabbalah también es Torah oral. Existía este temor, entonces. ¿Qué ocurre? El Baal Shem Tov tenía 60 alumnos que eran cercanos a él. Todos dijimos, todos eran alumnos expertos en la ley y también eran alumnos expertos en Kabbalah. Entonces, there is a light in the kitchen. Yeah, come see. Come see. I cannot. I'm giving a class right now. Entonces, si todos eran expertos en Kabbalah y todos eran expertos en el Talmud, entonces ¿qué les iba a enseñar? Oh, aquí viene un nivel mucho más profundo que la Kabbalah, un nivel mucho más profundo que otros niveles de la Torah, y no solamente un nivel, sino algo que abarca todo. Estoy solo en casa, entonces cuando la señora no está, la casa empieza a caerse, esa es la verdad. La casa se sostiene por la esposa. Entonces, ¿dónde estábamos? Ok. Entonces, de estos 60 alumnos, surge un discípulo del Baal Shem Tov, que era un discípulo más desarrollado, un discípulo que él era un talmudista, su fuerte era la parte legal de la Torah. Entonces, él hace que el movimiento, lo que inició como un despertar en el pueblo judío, él lo hizo que se volviera estructurado. Se sumaron otros 60 alumnos, él tuvo 120 alumnos, y el alumno más destacado de estos 120 se llamaba Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que él venía de Lituania, la zona de Lituania, donde allí estaba el establecimiento talmudista. Él viene de una cultura y una familia talmudista. En su juventud, él escuchó de los Hasidim, así se le llamó al movimiento, el movimiento hasídico, el movimiento de los Hasidim, de la palabra Gesed, bondad, piedad. Y resulta que ellos, Rabbi Shneur Zalman de Liadi ya era conocido en su adolescencia como un Ilui, como un erudito, como un genio de la Torah. Entonces él dice, él se dice a sí mismo así, yo ya sé estudiar Talmud, yo ya sé estudiar las leyes, quiero ir a aprender a rezar, quiero ir a aprender a hacer ese servicio divino de la plegaria. Entonces él decidió irse a Mesrich, donde estaba el establecimiento hasídico, el Magid de Mesrich, el siguiente maestro hasídico después del Baal Shem Tov, que es el fundador de esta escuela, estaba ahí tenía su centro de estudio, su Bet Midrash, y él se va a estudiar ahí. Se convierte en el alumno más destacado, y al convertirse en el alumno más destacado, entonces al volverse un alumno destacado, él formula un sistema. Y aquí es donde voy a empezar a ser un poco más lento en mis ideas. Formula un sistema de acuerdo a el plano de la Sefirot. Y él básicamente dice así: ¿cuál es la primer Sefirá que tiene que ver
de arriba hacia abajo. Él empieza a contar a partir de la sefirá de Jochma. La sefirá de Jochma es el punto inicial de todo. Es la sefirá que expresa creatividad. Generalmente la palabra sabiduría no abarca, digamos, esta idea de Jochma, al menos es lo que entiendo yo. Al menos sabiduría no es lo que me dice. Digamos, este estudio también es distinto porque no es un estudio como un estudio académico. Un estudio académico dice, bueno, ¿de dónde viene la palabra Jochma? Sabiduría, ¿de dónde viene? Nosotros estamos hablando español, no estamos hablando griego, no estamos hablando otro idioma. En español la palabra sabiduría no sé si denota creatividad, eso es lo que yo no entiendo eso. Cuando yo escucho la palabra sabiduría, no escucho creatividad. Entonces, además, cuando nosotros estudiamos esto, es muy importante. Más es una idea que se encuentra en el Zohar y está en el Tanaj, en otra forma, pero dice que la persona tiene que traducir la Torá en un lenguaje que pueda ser familiar y accesible para la persona, porque si no, si suena como algo lindo, como poesía o como un texto precioso bíblico, entonces no tiene mucho sentido, porque la Torá se supone que tiene que ser algo que nosotros podamos vivirlo. Entonces, se entiende la idea. Entonces, sabiduría vamos a traducirlo como creatividad. ¿Qué es creatividad? Que algo que la persona no pensó antes, de pronto lo piensa. Entonces, estamos hablando de un punto cero. De cero, de pronto se vuelve uno. Entonces, el Alter Rebbe dice, tenemos que iniciar ahí. Tenemos que iniciar en Jochma. Jochma en la persona vendría a ser un poder intelectual, un poder del alma, que es intelectual. Entonces, el alma posee también una reflexión en pequeño de estas 10 sefirot. En el alma se dividen en 3 poderes intelectuales, Jochma, Bina, Betaz, que se vendría a ser creatividad, captación, comprensión, y Das. Das vendría a ser la experiencia, la vivencia de eso, que se logró creativizar, si existe tal palabra, y también comprender. Y a eso lo vamos a llamar el Seichel, el intelecto. Entonces él dice así. La persona primero en su servicio divino y cuando estudia Torah tiene que entender las cosas como son. De una forma, es un sistema donde primero para poder yo acercarme a Dios requiero entenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué requiero entenderlo? Porque si yo no lo entiendo y simplemente me estimula emocionalmente, entonces el efecto que va a tener ese estimulamiento de parte de lo divino no va a ser un efecto duradero. No solamente que no va a ser duradero, sino que también la reacción que yo voy a tener va a ser una reacción superficial y no va a ser algo que me afecte a mí en lo más profundo, en el núcleo de mi ser. Entonces, por ende, él plantea que las enseñanzas del Baal Shem Tov están cargadas de un montón de contenido, tienen que entenderse sistemáticamente, fríamente, por así decirlo. Ese entendimiento naturalmente va a llevar a que haya un estimulamiento sentimental, emocional, a lo que se le llama las midot, que tiene que ver con la sefira de Gesed, Gevurah, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod, y luego vamos a poder hacer una acción concreta, duradera, realmente algo sólido. Esa es la sefira de Malhut. En nuestro mundo es la acción misma, la acción tal cual.
Y eso es duradero y eso es algo que puede afectarme a mí y yo puedo afectar también a los demás. Por ende, hay una división, hay una división entre el entendimiento de los alumnos, los primeros otros alumnos de Baal Shem Tov, que ellos dicen no podemos utilizar el intelecto. El Baal Shem Tov, dicen ellos, el Baal Shem Tov inspiraba las emociones de las personas. Entonces hubo una divergencia de opinión. Mientras el Alter Rebbe abogaba que las enseñanzas del Baal Shem Tov se transmitieran en una forma intelectual, la mayoría de alumnos abogaban que se transmitiera de una forma emocional. Y esto marcó y hizo que fuesen dos tipos de servicio divino. Mientras los estudiantes y los seguidores de los alumnos del Baal Shem Tov que abogaban por un servicio más emocional eran muy expresivos en su servicio, en su adoración, voy a utilizar esa palabra, a pesar que tienen connotación cristiana, pero digamos, para que se entienda, su adoración, su devoción a Dios, los discípulos de la escuela que seguían al Alter Rebbe, el Alter Rebbe es Rabbi Shneur Zalman de Liadi, ellos eran más fríos, más calculadores, más con una tendencia a analizar mucho más las cosas en vez de simplemente tomarlas y emocionarnos. Y es aquí donde esta escuela genera una serie de enseñanzas a partir de las enseñanzas de Baal Shem Tov y se generan lo que son las dinastías hasídicas. ¿Qué son las dinastías hasídicas? Son los descendientes varones o alumnos o parientes de estos discípulos del Magi de Mezrich. Ellos fueron a los países europeos, generalmente Polonia, Hungría, todo lo que es Europa hoy en día, y transmitieron estas enseñanzas en sus ciudades. Donde llegaron, la gente los recibió, aceptaron las enseñanzas y se convirtieron en sus seguidores. Luego, cuando el líder hasídico fallecía, entonces el hijo o el yerno o un alumno más cercano, el alumno más destacado, se convertía en el nuevo Rebbe. A esto se le llama hoy en día las dinastías hasídicas. En Chabad ocurre lo mismo. Entonces, el Alter Rebbe le llama a su sistema, le llama Chabad, que son las primeras letras hebreas de las sefirot, de las tres primeras sefirot. Jochma, Bina, Dad, Chabad. ¿Claro hasta acá? Entonces, este Chabad, el hijo es la mente. Estas tres sefirot es el intelecto. Entonces, al ser que cada uno de los hijos, el hijo del Alter Rebbe se convirtió en el segundo Rebbe, a él se le llama el Rebbe de en medio, el Rebbe de en medio porque luego vino un tercero, el tercero era también su hijo, no era su hijo, era el nieto del Alter Rebbe. El Alter Rebbe es el nombre en Yiddish. Ahora, entre paréntesis, el lenguaje que los judíos en Europa hablaban era un dialecto, lengua, un dialecto que su base era alemán de hace 1000 años. Viejo, se le llama, en la academia se le llama el viejo alemán, Altdeutschland, algo así, con arameo, hebreo, y luego cuando los judíos emigraron a países eslavos, como hasta llegar a Rusia, iban agregando palabras, iban agregando. Hoy en día es el Yiddish en la mayor parte de los judíos de Europa, ¿no? que vivían en Europa, y ahora la mayor parte viven en Estados Unidos, en Israel, en todo el mundo. A este grupo se llama Ashkenazim. Ellos generalmente no lo hablan el Yiddish. Hay comunidades que solamente hablan Yiddish en Nueva York y en Israel,
Ese es el idioma que utilizan. Y en Chabad también fue el idioma que se utilizó para transmitir las enseñanzas del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov habló Yiddish. O sea, que todos estos judíos hablaron Yiddish. Entonces, a veces los Hasidim llaman a los rebes con un nombre en Yiddish. Al primer rebe de Chabad se le llama el Alter Rebe, el anciano rebe. Rebe quiere decir maestro, el líder hasídico. Hasta ahí estamos entonces. ¿Qué pasa? En la dinastía de Chabad hay 7 rebes. Cada uno de ellos viene a enseñar sobre lo que el rebe anterior a él enseñó. Entonces, ¿qué pasa? Al ser que filosóficamente Chabad no va a poner énfasis. Bueno, el Baal Shem Tov sentó las bases para que la persona tuviese una cercanía absoluta a Dios. Y todo lo que sea un obstáculo entre el servidor, entre la persona y Dios, va a tener, ¿cómo lo digo?, una importancia. Si es permitido, si es algo que la Torah lo permite, va a tener una importancia secundaria. No es lo primario. Y si es algo prohibido, es completamente fuera de. No nos queremos involucrar con ello. Aquí es donde entra una de las instrucciones del Baal Shem Tov, es no estudiar los libros de Kabbalah. De nuevo. Claro, entonces el Baal Shem Tov, él quiere poner, sí, el Baal Shem Tov quiere acercarnos a Dios. Ok, entonces vamos a bajarlo a un lenguaje que podamos entender. En una relación, marido y mujer, en una relación hay un momento donde incluso el amor o la atracción no es lo más importante. No es lo más importante. Las mariposas, no es lo más importante. Lo más importante es el vínculo. Por encima del amor, por encima de lo que la persona pueda sentir. Y hay algo más elevado que el vínculo mismo. Es emerger en una absoluta unidad con el otro, con la pareja. Dijimos que la idea del Baal Shem Tov es que la persona pueda acercarse a Dios, pueda servir a Dios, pueda amar a Dios. Entonces dijimos el ejemplo de la pareja. La pareja, hombre-mujer. ¿Qué es lo más importante? ¿El amor que se siente, la pasión que se siente o el hecho mismo de la entidad de la pareja? La entidad es la entidad. Entonces, ¿qué genera la Kabbalah al estudiarla? El Zohar mismo. Hay un dicho, tercer rebe de Chabad, del Zohar mismo. Al estudiarlo, la persona, inevitablemente, quien realmente se entrega a lo que dice ahí, va a sentir una pasión por lo que se está describiendo en el Zohar. Pero el Zohar tiene una particularidad. La particularidad es que todo el idioma que utiliza es un idioma alegórico. Es un idioma que agarra no conceptos, entidades muy, muy, muy elevadas, muy divinas, con presencia divina muy poderosa, fuerte. No tenemos idea de lo que está hablando. Lo agarra y lo viste en una flor, en un ejemplo, en una alegoría. Eso es el Zohar. Eso es el Zohar. Entonces, ¿qué beneficio? ¿Cómo yo voy de eso a la acción concreta?
Entonces el Baal Shem Tov dice, hay un peligro en el estudio, hay un peligro en el estudio, en estudiar y entrarse en los libros de Kabbalah. No solamente el Zohar, sino también otras obras de Kabbalah. El peligro es, ahora, no es que está prohibido, pero no es algo recomendado. Y no solamente eso, el Baal Shem Tov, él dice, no estudien, pero yo les voy a dar a ustedes, yo les voy a transmitir a través del hasidismo las ideas que la Kabbalah quiere realmente transmitir. Entonces, una forma segura de estudiar Kabbalah es a través de las ideas hasídicas. Si se estudia fuera de ese marco, nos podemos ir para cualquier lado. Hay riesgo. Podemos ir a cualquier lado. Algunos se pueden volver muy espiritual, olvidarse del mundo, y otros pueden caer incluso en idolatría misma. Es un peligro. Hay un peligro grande de ejercer idolatría. Porque cuando el Zohar habla de la Sefirot y estos poderes, uno podría pensar que, bueno, si yo pienso en tal Sefirá, entonces yo voy a obtener algo de esa Sefirá. Y eso es idolatría. Porque estamos diciendo que hay otro poder aparte de Dios mismo, que ese poder es el que me da a mí el beneficio que yo requiero. Que no tiene ninguna diferencia con otras idolatrías paganas de otros tiempos o de otras religiones. Es la misma idea. Y si lo que queremos es hacer lo que Dios quiere, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. No sé por qué estoy viendo en la esquina cuando lo llaman. No sé por qué como que está acá, no sé. La cámara está acá. Entonces, la cábala es preciosa, lo que dice es muy precioso, es muy llamativo, pero tiene su peligro. Así como si uno empieza a preguntar por qué a uno le gusta la pareja, o por qué es lo que le gusta, uno puede ahogarse en todas las cuestiones exteriores y no enfocarse realmente en la entidad de la persona. Entonces se dice, ¿por qué uno tiene que casarse? ¿Para amar a alguien o que alguien lo ame? ¿O para sentirse feliz? ¿No estar feliz? La respuesta es más simple pero esencial, es para no estar solo. Porque el cuerpo disfruta de la presencia de otro cuerpo. Muy simple, pero a la misma vez muy claro, esencial. Entonces, eso significa. Ahora, no nos vamos a poner tristes. Si hay mucha Kabbalah y el Hasidut, el Hasidismo, si se dice Hasidut o Hasides agarra muchos conceptos de la Kabbalah, muchos, pero analiza el Zohar. Hay discursos hasídicos, de enseñanzas hasídicas que agarran una idea del Zohar, un pedazo del Zohar, 2-3 líneas del Zohar, y empiezan a abordar, empiezan a desmantelar qué es lo que está diciendo el Zohar. Empiezan y hasta el punto tal que te dice, y esto es lo que el Zohar está queriendo decirte que hagas. Y esta es la forma en que Dios quiere que lo sirvas. O Dios quiere que lo entiendas. Pero ¿cuál es el punto? El punto, al fin y al cabo, es para servir a Dios. Entonces, Hasidut tiene eso, tiene muchos conceptos, como el concepto de Sfiras Akelim. Ahora, como un poco de ciberanzuelo. A mí me gusta a veces tirar ciberanzuelos, clickbait, lo que llaman clickbait. Van a haber novedades del hasidismo en la Kabbalah. Novedades en el sentido de decir, el hasidismo va a hacer va a decirte algo que no está en la Kabbalah y que tiene una profundidad incluso mayor que en las enseñanzas cabalísticas. En el sentido de cuán profundo yo puedo entender eso.
Es decir, ideas que no están en el Zohar, el hasidismo le va a decir que esas ideas, a pesar de que no están allí, pero vienen de allí. Es como una deducción. No, ahora, nosotros tenemos que ver qué es Hasidut también. Hay una clase más. Tenemos que también ver eso. Hay una clase, un tratado que se llama ¿qué es Hasidut? Tradicionalmente se conocen los 4 niveles, partes: Shat, Remes, Drash, Soit. Hasidut es un nivel mayor, pero los abarca a todos. Pero no es ni uno, ni es ni el otro, ni es ni el otro, ni es ni el otro. Pero los contiene a todos. Entonces, viene de un nivel más profundo que el de Sod. Eso sí, viene de un nivel más profundo que el de Sod, pero a veces lo va a escuchar hablando en Sod. A veces lo va a escuchar hablando en Remens. A veces va a hablar en Drush. Y a veces va a hablar en Pshat. Abarca todos los niveles. No, el Pardes son los niveles de comprensión de la Torah. Son las capas de comprensión de la Torah. No, vamos a ver entonces qué es el Pardes. El Pardes es, a ver, un versículo de la Torah. Bereshit bara Elohim. Ese versículo de la Torah tiene 4 niveles de cómo se pueden entender. Claro, tiene 70 caras. Entonces, cada uno de esos niveles tiene como niveles dentro de ello, como ciertos, cada uno de los niveles tiene, por así decirlo, niveles. El primer nivel de ese versículo lo trae Rashi, el Pshat, que vendría a ser como lo obvio, el contexto de lo que está diciendo el versículo. ¿Ah? A clase no mejor. Aquí es donde yo tengo un problema a traducir Pshat como literal, porque no es literal. Porque a veces, ¿qué va a pasar? A veces el Pshat va a citar a un Midrash, y el Midrash es místico, es ético. Entonces Pshat no es literal. Es ahí donde tenemos un problema con la traducción. Luego va a tener Pshat, Remes. Remes es algo que es como enseñanzas éticas, espirituales de la Torah. Entonces, un versículo va a tener esa enseñanza ética. Y tiene muchas enseñanzas. Luego tenemos Drash. Drash es qué aprendemos nosotros prácticamente de ese versículo. O otras ideas como están vinculadas de ese versículo en la vida en diversos niveles. Y luego tenemos la parte Sod. ¿Qué está en la Kabbalah respecto de eso? Y luego Hasidut va a agarrar todos esos niveles, los utiliza para explicarte algo mucho más profundo, y Hasidut generalmente prefiere el Pshat. Sí, sí. Se lo voy a poner así, porque en el Pshat se revela Malhut.
Y el Malhut es la finalidad la finalidad de todo. Sí. Quedamos hasta acá, que tenemos casi 45 minutos, un poco más. Y vamos a seguir entonces la próxima clase. Si tienen, entonces, si tienen alguna pregunta, una pregunta, puede mandar durante la semana. Durante la semana la manda. Si quizás podemos hacer a través de WhatsApp, podemos hablarlo. Y o en la próxima clase abordamos las preguntas. Agarramos unos 10 minutos y abordamos las preguntas.